conocida como la ley de etiquetado frontal, que es lo que todos lo podemos visualizar más fácilmente. Tiene tres ejes fundamentales. Uno es el etiquetado. Otro eje fundamental es la regulación de la publicidad, promoción y patrocinio de alimentos que contengan al menos un sello. Y otro eje muy complejo y muy importante para todas las y los nutricionistas tiene que ver con la regulación de entornos escolares. Ese eje trata sobre todo de la protección de las infancias y de qué alimentos se pueden ofrecer o no ofrecer dentro de las escuelas. Así que sí, es una ley mucho más abarcativa que el etiquetado frontal. Pero por otro lado, el etiquetado frontal por sí mismo es una política que apunta al derecho a la información, al derecho de los consumidores, al derecho que tienen los consumidores y las consumidoras de saber qué están consumiendo y elegir con responsabilidad. Por supuesto, el derecho al derecho a la salud y al derecho a la alimentación saludable. Así que es una ley que tiene un contenido bastante más profundo que los simples sellos. Tal cual. Ana, si te parece podemos arrancar con los sellos. ¿Qué información? Ahí se nos fue Ana. Salió. La voy a invitar de vuelta, Guille. ¿Te parece? A ver. Llegó a terminar justo una idea que era importante igual. Sí, tal cual. Muy interesante. Ahí le volví a enviar la invitación. A ver si estoy ahí. Ahí está. Acá. Sí, te vemos y Ahí te escuchamos. sí. Ana, te iba a preguntar, arrancar con lo del etiquetado. ¿Qué información debe llevar ese etiquetado? Bueno, el etiquetado consiste en unos octógonos negros que van a colocarse en la parte frontal de los alimentos, muy visibles, y va a informar acerca del contenido de exceso en nutrientes críticos. Los nutrientes críticos son los azúcares, las grasas, el sodio, y también va a informar acerca del exceso en calorías. Por otra parte, va a tener una leyenda de advertencia cuando ese alimento contenga edulcorantes o contenga cafeína. Así que básicamente eso, los nutrientes críticos, el sodio, los azúcares, las grasas, son aquellos que están científicamente demostrados que pueden producir algún daño en la salud. Guille. Sí, nosotros te cuento Ana, cuando hicimos un informe acerca del tema, abordamos todos los estudios, los informes que hay y lo que contábamos es que por un lado es importante todo esto porque sea un derecho humano, ¿no es cierto? Que es el derecho a la alimentación adecuada que está consagrado por el derecho universal de los derechos humanos. Pero también nos asombraba los datos científicos que dan cuenta del crecimiento en los niños y en las niñas y adolescentes de la obesidad, cómo se multiplicó por 11. Vos como nutricionista, digo, además de este gran paso que se da para que decís, tanto los padres cuando le compran alimento a los chicos sepan qué están comprando y también los chicos sepan qué elegir. ¿Qué cosas más se pueden hacer para tratar de luchar contra este efecto nocivo que es hoy en día en el mundo la obesidad y el consumo de sales y de azúcares? Sí, la obesidad es una epidemia. Creo que es uno de los principales problemas de salud pública que tenemos en Argentina, la obesidad infantil, la malnutrición por exceso, en realidad, que implica el sobrepeso y la obesidad, tanto en niños como en adultos. Y creo que fue el fundamento principal por el cual esta ley comenzó a debatirse. Más allá que es una ley que apunta a mejorarle la calidad de vida a toda la población. Para combatir la obesidad necesitamos políticas públicas. La ley de etiquetado frontal es política pública. La cuestión de la promoción de entornos saludables es una política pública y la realidad es que se vienen dando pasos importantes en este sentido de tratar de hacer frente a esta epidemia tan dramática que tiene que ver con la malnutrición por exceso. Yo lo que puedo ver es que
el etiquetado frontal tiene la capacidad de generar otras políticas públicas. A ver, tiene como un efecto cascada, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque nos va a interpelar, o va a interpelar al Estado al menos, acerca de qué alimentos se ofrecen en los módulos alimentarios, en los bolsones de alimentos que compran los municipios, las provincias, los gobiernos, cuántos alimentos con sellos están en la góndola de precios cuidados. O sea, cómo estamos alimentando al pueblo argentino a través de estas políticas de regulación de precios, de control de precios, de proveer alimentos. Bueno, ¿qué alimentos? ¿Qué tipo de alimentos? ¿Cómo nos estamos ocupando de alimentar a nuestra población? También necesitamos políticas públicas que fomenten el consumo de los otros alimentos que sí queremos que se consuman. Pues hablamos de las frutas, verduras, huevos, lácteos de buena calidad, carnes, cereales, legumbres. Que la realidad es que todavía no hay un fomento y una política pública que apunte a que ese tipo de alimentos sea el más simple de consumir, ¿no? Hoy por hoy es más sencillo encontrar un ultraprocesado en las góndolas de los supermercados, en los comedores, en los kioscos y en ese tipo de cosas. Pero yo creo que se dio un gran paso en la prevención del sobrepeso y la obesidad. Dimos un gran paso como país. Ana, más allá de esta, ahora se fue Guillermo, ahora lo voy a sumar, más allá de este análisis que vos hiciste rápido de cómo hay que ir cambiando, ¿no?, la forma en que nos alimentamos, vos hablabas pusiste una definición fuerte, digamos, una epidemia. ¿A qué se debe también eso? ¿A cambios de hábitos de las juventudes? ¿Qué análisis hacen ustedes como federación también sobre el tema? Bueno, nosotros a través de varios estudios de investigación pudimos ver cómo se fueron modificando los patrones de consumo en nuestro país. Se fueron desplazando los alimentos frescos y comenzó a avanzar y a ocupar mayor espacio en la mesa de los argentinos todo lo que tiene que ver con productos ultraprocesados y bebidas azucaradas y jugos. Porque hablamos solamente de alimentos, de paquetes, pero también están las bebidas gaseosas que antes se consumían de manera esporádica y que en la actualidad son de consumo diario. Y creo que influye muchas veces todo esto que tiene que ver con el cambio de patrones de consumo, con la industria de este tipo de alimentos que está acompañada con estrategias de marketing inmensas, en donde nos venden alimentos, golosinas enmascaradas, con una publicidad de que es el alimento que va a ayudar a crecer y a desarrollar a un niño, ¿no? Hemos visto postrecitos y ese tipo de cosas, galletitas que nos venden como si fuese rica con semillas, con esto, con lo otro, y en realidad cuando uno analiza son productos que tienen alto contenido en nutrientes críticos. Así que creo que cuando uno elige qué comer y qué comprar, está fuertemente influenciado por el marketing y la publicidad. Y también por el precio de los alimentos, claro. Sobre todo en nuestro país. No podemos omitir eso, que el precio de los alimentos es, creo que, casi el mayor condicionante. Y también tiene que ver con la estructura del hogar, ¿no? O del comedor, de la cocina de la escuela. ¿Con qué recurso contamos para poder elaborar alimentos de mejor calidad? Así que es inmensa la enorme cantidad de cosas que hay que tratar de mejorar y modificar. Guille, te recuperamos. No sé, no nos escucha Guille, me parece. A ver, Guille, ¿nos escuchás? Sí, escuché, me perdí una partecita, pero muy completo toda la explicación que dio. ¿En qué otros países de la región ya está funcionando la ley de etiquetado frontal? Y si hay información de cuál ha sido el impacto ya de esa ley en cuanto a hábitos, o es muy prematuro quizás para tener un análisis más profundo. Es un poco prematuro porque
La realidad es que el primer país que implementó fue Chile, una ley en este sentido, de los octógonos negros, y fue en el 2016, así que no pasaron años como para ver un cambio en crudos de malnutrición. El resto de los países que están implementando, México, Perú, Brasil tiene otro etiquetado, pero también tiene una ley de etiquetado, Uruguay, Colombia, o sea, Argentina viene bastante atrás en la cola de los países de la región, pero lo logramos. Y lo que se pudo ver en Chile, que es el país que está un poco más avanzado en este tema, es que sí se modifica la situación. La gente empieza a elegir menos alimentos ultraprocesados y más alimentos saludables. Así que esa cuestión que tiene que ver con qué elegimos ya se está midiendo y estamos pudiendo observar que la gente está consumiendo y eligiendo con mayor responsabilidad y compromiso. Así que en ese sentido podemos ver que la ley de etiquetado tiene su efecto positivo. Y seguramente en un tiempo mayor y acompañado de otras políticas públicas, vamos a poder ver resultados en relación a la malnutrición, que es lo que todos queremos hacer, frenar esta epidemia. Esta epidemia que claro. no tiene que ver solo con la malnutrición, también tiene que ver con la inseguridad alimentaria, con el hambre, con la pobreza y con esta crisis económica, social y alimentaria que estamos viviendo en Argentina, claramente, ¿no? Y que el Estado hace esfuerzos enormes en lo que tiene que ver con la transferencia de recursos, digo, la asignación universal por hijo, digo, la tarjeta alimentar, pero ese recurso que transfiere el Estado al bolsillo de la mamá tiene que ser utilizado de la mejor manera posible. Entonces, ahí tenemos que actuar, con educación alimentaria, con oferta más accesible de alimentos saludables y con información clara. Porque a mí, y lo vuelvo a decir, te lo dije hace un ratito, una de las cosas que me preocupan fuertemente es cuando la mamá recibe esta transferencia de recursos y con la mejor voluntad de alimentar a su hijo saludablemente, va a la góndola y elige determinado producto porque el marketing y la publicidad se lo vende como el alimento que va a ayudar al crecimiento, al desarrollo y va a aportar todo lo que el chico necesita, y está comprando una golosina enmascarada. Más cara, quizás más simple de consumir, pero algo mucho más nocivo que quizá una fruta, un huevo, huevos, leche. Entonces, como que esa es la preocupación más grande. Cuando el recurso del Estado se va por la canaleta de las malas decisiones y está empañado con toda una estrategia de marketing que impide que se elija correctamente. Guille. Ana, te hago una consulta. Sí, me escuchan bien, ¿no es cierto? Yo no lo... Sí, te iba a hacer una pregunta, Ana, por lo que estás contando. No, yo no lo veo, pero no importa. ¿Cómo, Ana? Sí, Guille, dale. ¿Me escuchas bien? No, le iba a preguntar a Ana, cualquier cosa, si no me escucha bien, transmitíselo, Mati. En base a esto que estás contando, ¿qué tipo de acciones prevé a lo mejor la ley en su extensión para, por un lado, controlar que los medios de comunicación, cuando hacen las publicidades, etcétera, regular de qué manera, cómo comunican para que no haya estas mentiras encriptadas? Y por otro lado también en el marco de las escuelas, que era otro escenario que Ana nos decía, también si prevé algún tipo de capacitación dentro de la currícula de los chicos y las chicas para enseñarles a discernir y qué cosas son importantes, por qué elegir un alimento o por qué le hace mal el que tenga muchas grasas o por qué le hace mal letra, para que puedan discernir al momento de elegir. Tiene que ver con la regulación de la publicidad, promoción y patrocinio. A partir de la ley,
y después que salga la reglamentación, estamos trabajando fuertemente en eso y esperando ser convocados desde las organizaciones de la sociedad civil. Estamos a la espera de que el Poder Ejecutivo nos convoque a la discusión de la reglamentación de la ley, que va a ser clave para que todo esto que yo te voy a decir se pueda concretar realmente. Una vez que esté la reglamentación, lo que prevé la ley es que no podrán utilizarse, por ejemplo, personajes, dibujos animados, jugadores de fútbol en alimentos que contengan sellos. Se va a regular todo lo que tiene que ver con la cantidad de alimentos que contengan sellos dirigidos a niños, niñas y adolescentes. Así que ahí va a haber una prohibición bastante importante. Tampoco van a estar permitidos lo que se llaman los claims, que son esas leyendas que aparecen en los productos, dándole algún beneficio al producto, cuando el producto tiene sellos. Esto va a estar prohibido. Uh-huh. Y una cuestión que es bastante importante, que uno por ahí se imagina la publicidad que uno ve en los medios, pero también tiene que ver con la promoción y el patrocinio. Cuando entra de alguna manera la industria de alimentos ultraprocesados a distintos ámbitos, patrocinando eventos, en la escuela, poniendo las heladeras floteadas, digo, todo este mundo que es como una estrategia de marketing, capaz que no lo vemos tan fácilmente, pero que está y que nos está condicionando. Es una también. Eso por un lado. Por otro lado, la segunda pregunta que me decía la currícula escolar y la ley en esto de la regulación de entornos escolares saludables. Claramente, si la reglamentación se da como se prevé, va a tener que tener una pata muy importante de educación alimentaria y nutricional en las escuelas. Eso es clave para que el resto se cumpla. Entender por qué esos alimentos ya no se van a vender más o ya no se van a administrar más en el comedor. Todo lo que tiene que ver con la regulación de entornos en las escuelas es mucho más complejo de implementar que la propia ley de etiquetado. La estructura del manejo de los comedores escolares en Argentina es compleja. O sea, no depende de nación, depende a veces de los municipios, de los consejos escolares, de cada provincia. O sea, hay como una pirámide estructural que hay que ver cómo se destraba la cuestión para que realmente se cumpla y realmente suceda. Sí, hay muchísimo trabajo por delante, no es solo sino que la puesta en marcha, la regulación y la implementación, y por supuesto que todo lo que tenga que ver con la vigilancia, con la fiscalización de que la ley se cumpla. Así que queda... Ese va a ser el principal desafío. Ana, sí. De todas las manifestaciones en contra, ¿cuál fue la que más te llamó la atención? Porque hubo algunas que fueron insólitas. ¿Cuáles o te preocuparon? Porque digo, una persona que está en ese lugar, que tiene que tomar decisiones de la población, que piense así también es preocupante. Digo, ¿cuáles te quedaron ahí en mente? Mira, nosotros desde la Federación venimos trabajando con el etiquetado frontal desde 2016. O sea, los primeros proyectos de ley que asesoramos en este sentido fueron en el año 2010. Los que principalmente salieron en contra fueron la industria de las bebidas azucaradas. Fueron los primeros que se manifestaron. Primeros. Y pusieron capaz que sus quejas en voz muchas veces de la industria azucarera, ¿no? Sí. Pasó eso. Y a mí algo que me llama mucho la atención es que cuando uno ve a la industria azucarera decir, bueno, el consumo de azúcar viene disminuyendo, se van a perder puestos de trabajo, etcétera, etcétera, que lo habrán escuchado, digo, muchas veces la industria azúcar, el azúcar de mesa,
no es el que se va a ver afectado por la ley, porque el azúcar de mesa no va a tener etiqueta. El consumo de azúcar va a seguir siendo el que uno consume en el hogar, probablemente. Quizá la industria que se va a ver un poco más afectada va a tener que ver con la del jarabe de maíz de alta fructosa, que es quien desplazó al azúcar de la y es con el azúcar con el que se endulzan necesariamente los ultraprocesados. Entonces, ahí es como, a mí me genera como un poco de impotencia la justificación de decir se van a quedar sin trabajo los productores de caña de azúcar cuando eso no es real y no es cierto. En el último tiempo, no sé a través de dónde o por qué, pero empezaron los yerbateros. O sea, la yerba, imagínate que no hay forma de que tenga etiqueta. Es un producto sumamente natural que está y no es un ultraprocesado, está completamente exceptuado de tener etiqueta. Sin embargo, de alguna manera, porque esto como el lobby opera por atrás, ¿no? Sí. De alguna manera, el lobby hizo que los yerbateros se alerten con esta ley. Y yo decía, ¿cómo puede ser que salgan los yerbateros si no tienen nada que ver? Claramente, sí hay un lobby por atrás que tiene que ver quizá con los cafés instantáneos, que esos sí son ultraprocesados, que no es lo mismo que el café en grano o el café molido, que es un alimento natural. Sí. Ahí uno empieza como a cabo y decir, claro, esto viene por acá. Otra cosa es cuando nuestros propios colegas actúan como voceros de la industria. Uh-huh. Y ahí también los que militamos muchas veces por la alimentación saludable, hablamos de esto y conocemos, tenemos el conocimiento de la ciencia, de la nutrición, y hay argumentos que falsos, también te da cosita, ¿no? Sí, obviamente. Y te genera... te genera impotencia. Impotencia. Pero, bueno, nada, fue una lucha, la realidad es que hubo muchísimo lobby, muchísima interferencia del lobby. De hecho, uno prendía muchas veces la televisión y casi todas las voces eran en contra de la ley. Sin embargo, se generó conciencia social, hubo mucho apoyo de la sociedad. A nosotros nos llamó la atención, fue como una sorpresa enorme cuando pasó lo de la primera sesión, que no hubo quórum, sí. Que nosotras estuvimos en el Congreso y nos fuimos con el arma rota. Sin embargo, cuando volvimos y vimos las redes, cómo reaccionó la sociedad ante esa falta de quórum, dijimos, wow, o sea, el apoyo de la sociedad que tiene esta ley. Y bueno, ni el lobby ni nada hizo que esto se pueda frenar. La realidad es que creo que por suerte nuestros legisladores, nuestros diputados tomaron cartas en el asunto y dieron el debate que se tenía que dar y se aprobó con 200 votos por, así que una inmensa mayoría, casi absoluta, a favor de la ley de etiquetado frontal. Así que, bueno, en ese sentido, recontra feliz. Guille, no sé si vos querés hacer alguna pregunta más para cerrar. De hecho, sí, digo, de hecho, creo que lo que acaba de decir Ana es clave y es un ejemplo para la democracia de lo importante que es también el poder de cada uno de los ciudadanos, que a veces puede ganarle a estos lobbies, aprovechando que estamos previo a una elección, la presión hizo que muchos legisladores tengan que sesionar por la presión popular. Ahora, por esto mismo que estás contando, Ana, me genera una duda. ¿Cómo se viene trabajando en la implementación de la ley? Porque digo, entre la aprobación en el Senado y la aprobación y que se sesione en diputados pasó casi un año. Ahora, para que se reglamente, en términos, pregunto también a vos como presidenta de la Federación Argentina de Graduados en Nutrición,
¿están trabajando de los colectivos para generar algún tipo de instrumento en apurar y que los lobbies no en este momento? ¿O cómo es la situación? Bueno, si nosotros ya enviamos una nota a la ministra de Salud, a Carla Bisotti, pidiendo ser convocados a la mesa de trabajo. Sabemos que ya la reglamentación de la ley en gran parte cayó en el ámbito, va a caer al menos, no sé si, pero en el ámbito de salud, y la presencia de Carla Bisotti este día en la sesión también muestra algo, un compromiso, ¿no?, de la ministra con este tema. Nosotros desde la sociedad civil pedimos participar y ya estamos trabajando en una propuesta de reglamentación que vamos a llegar al objetivo. Esperemos ser convocadas lo más pronto posible, que la ley finalmente se termine de publicar en boletín oficial, que eso todavía no sucedió, y sí manifestamos fuertemente que no haya veto a ninguno de los artículos, ¿no? Y que se mantenga el espíritu con el cual salió la ley de Cámara de Diputados y de Cámara de Senadores. Así que sí.